Hola alumnos, este es un ejercicio de sistemas de fuerzas en el espacio. Sistemas de fuerzas concurrentes. Todas las fuerzas, que son dos, P1 y P2, concurren en A. Son las que están en verde. ¿Y qué es lo que nos pide? Hallar las tres fuerzas F1, F2 y F3 que equilibren el sistema de fuerzas compuesto por P1 y P2. Esas fuerzas F1, F2 y F3 nos dan de datos que tienen que estar sobre las rectas 1, 2 y 3. Bueno, procedemos a calcularlo. Entonces, para poder realizar lo que nos pidieron, vamos a tener que plantear tres ecuaciones de proyecciones. Obviamente para hallar esas tres fuerzas que equilibran al sistema formado por P1 y P2. Y esas tres ecuaciones de proyecciones van a ser respecto del eje, de los tres ejes que tenemos cartesianos, X, Y y Z. Entonces, hacemos una sumatoria de las proyecciones en X igual a 0, que es la primera, va a ser todo lo que haya, tanto las fuerzas que queremos averiguar como las P, que son datos. F1 por el coseno de alfa 1, porque estamos en X, por eso alfa, más F2, F1 sería la fuerza que está sobre la recta 1. F2 la fuerza que está sobre la recta 2, que las direcciones tampoco las tenemos. Por eso todos estos valores también, cosenos de alfa 1, cosenos de alfa 2, lo vamos a tener que averiguar. Bueno, pero primero planteemos las ecuaciones. F1 por coseno de alfa 1, más F2 por coseno de alfa 2, más F3 por coseno de alfa 3, las tres fuerzas que tenemos. Y luego también las P, las fuerzas activas, las que nos dieron de datos, más P1 por coseno de alfa 1, más P2 por coseno de alfa 2. Listo. Todo lo que está en X lo pusimos, y si tiene que estar en equilibrio, entonces esto tiene que ser igual a 0. Luego las planteamos en Y, igual a 0. F1 por coseno de beta 1, más F2 por coseno de beta 2, más F3 por coseno de beta 3, más P1 por coseno de beta P1, más P2 por coseno de beta P2 igual a 0. Y del mismo modo en Z. F1 por coseno de gamma 1, más F2 por coseno de gamma 2, más F3 por coseno de gamma 3, más P1 por coseno de gamma P1, más P2 por coseno de gamma P2 igual a 0. Bien, el planteo de las tres ecuaciones de proyección para poder resolver el ejercicio está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Llenar los datos porque no están, o sea, los podemos calcular, pero no están así nomás como para colocarlos en las ecuaciones. Por ejemplo, para las P, P1 por coseno alfa 1. Bueno, ahí lo taché. ¿Por qué? Y porque fíjense, P1, que tiene como coordenadas 3 en J menos 2 en K, no tiene componente en Y. Por lo tanto, ya sabemos que no va a tener coseno alfa 1. Pero podríamos calcularlo. Vamos a hallar los cosenos bien. Por más que no estén ahí, fíjense. Si quiero averiguar el valor de P1, y es la raíz cuadrada de las tres componentes. Como en Y no hay, queda el 3 de la componente en J y el menos 2 de la componente en K, que es lo mismo poner 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado, da lo mismo. Así que el módulo de P1 es raíz de 13. Luego calculamos los cosenos, alfa, beta y gamma de P1. O sea, la componente en Y, 0, dividido raíz de 13, 0, que es el módulo, ¿no? Luego, 3, que es la componente en J, dividido el módulo, 0,832. Y el coseno de alfa P1, menos 2 sobre raíz de 3, menos 0,555. Bueno, podemos comprobar que los cuadrados de esos valores dan 1. Perfecto, ya tenemos los cosenos alfa, beta y gamma de P1. Y de P2, y bueno, solamente vamos a tener coseno en X, porque no tiene componente en J y en K. Ni tiene sentido averiguar esto. Fíjense. Entonces estábamos en la parte de las P. P1 coseno alfa 1, ya vimos que coseno de alfa 1 da 0. Después, el coseno alfa P2, ¿qué va a ser? Y va a ser directamente, ahí tendríamos que poner P2 por coseno alfa P2, va a ser 4. Y los dos de abajo, fíjense, coseno de beta P2 da 0, así que esas dos componentes dan 0, porque no hay componente en Y ni en Z, por eso ya están tachados. Y esto sí, y esto justamente va a ser 3 y menos 2, el valor que va a tener que ir ahí. Y los cosenos de las fuerzas
Bueno, tenemos que aplicar geometría, o sea, nosotros sabemos que las rectas van, la recta 1 va del origen a A. Entonces, vamos a calcular esa distancia y sus, sus módulos y cosenos directores. Por ejemplo, la distancia ρ1, que es el segmento OA, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de xa menos xo al cuadrado más ia menos io al cuadrado más za menos zo al cuadrado. Todas las componentes. ¿Y eso qué me da? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Y por qué? ¿Por qué me da eso? Y porque la componente en xa menos xo es justamente 2 menos 0. Entonces da 2. Para la segunda da 0 menos 0, o sea 0. Y para la tercera es 5 menos 0, o sea 5. Por eso quedó 2 y 5. El 0 no influye. Así queda raíz cuadrada de 29 es ρ1. ρ2, la raíz cuadrada de xa menos xc al cuadrado más ia menos ic al cuadrado más za menos zc al cuadrado, y a todo eso se le hace la raíz cuadrada. Creo que en el otro no lo dije, pero bueno, está acá escrito. Todo eso se le hace la raíz cuadrada. ¿Y por qué puse menos 1, menos 2 y 5? Y porque si hago menos xa menos xc, que sería sería la distancia entre A y C, en geometría era así. Así que hago 2 menos 3, o sea, menos 1. 0 menos 2, o sea, menos 2. Y 5 menos 0, o sea, 5. Por eso acá se puso menos 1, menos 2 y 5. Y la raíz cuadrada, y queda la raíz cuadrada de 30. Y ρ3 es igual a la raíz cuadrada de xa menos xb al cuadrado más ia menos ib al cuadrado más za menos zb al cuadrado. Todo eso la raíz cuadrada. Y solamente quedó raíz de 5 al cuadrado y da 5. ¿Por qué? A ver, vamos a ver la distancia de A a B. La distancia de A a B. A, B está un poco arriba de A. O sea, tendría que ser 2 menos 2. La distancia de A menos la distancia, la coordenada de A menos la coordenada de B. 0 menos 0 y 5 menos 10. O sea, va a ser menos 5. Bueno, 5 menos 5 igual está al cuadrado y entonces da 5 el módulo de esa distancia. Y sí, fíjense, acá está fácil para verlo. ¿Qué distancia hay entre A y B? Y 5, porque está 5 unidades en Z para arriba. ¿Se entendió esto? Luego, con todos esos valores, también necesito los cosenos directores. O sea, ¿para qué calculé los módulos? Para poder calcular los cosenos de alfa. Fíjense, coseno alfa 1 es igual xa menos xo sobre ρ1, que lo calculé recién y había dado raíz de 29. Así que xa menos x2 es 2 sobre raíz de 29, da 0,371. Coseno de beta 1, o sea de la recta 1. Y a menos io sobre beta r, sobre ρ1. Y da 0 porque ia y o tienen el mismo valor, así que da 0. Coseno de gamma 1, za menos zo sobre ρ1, entonces sería 5 sobre la raíz de 29, 0,928. Bueno, ya tienen todos los valores en la página anterior como para poder calcular los cosenos directores, que siempre van a ser de esta manera. El coseno es la proyección dividido el módulo. Entonces, bueno, ahí se puede comprobar que las cuadrados de los cosenos al cuadrado da igual a 1. Del mismo modo, calculamos los cosenos directores del segmento AC, que sería ρ2, y entonces colocamos, vamos llenando los valores con todo lo que teníamos averiguado y las posiciones, y obtenemos los cosenos directores. Lo mismo con la recta 3, en alfa, beta y gamma, los x, los y y los z, y nos da también los cosenos directores. Y una vez que tenemos todos estos cosenos directores, ya los reemplazamos en las ecuaciones. Y entonces, en la ecuación 1 nos va a quedar 0,371 por F1 menos 0,182 por F2 más 4 igual a 0.
En la ecuación 2 nos va a quedar menos 0,365 por F2, fíjense cómo se achican porque algunos dan 0, más 3 igual 0. Y en la tercera ecuación va a dar 0,928 por F1 más 0,913 por F2 menos F3 menos 2 igual 0. Fíjense que quedaron las tres incógnitas que queremos averiguar con estas tres ecuaciones planteando las de proyecciones. Y bueno, de acá ya se despeja, fíjense, en la segunda ya podemos despejar F2. Así que F2 da 3 sobre 0,365, 8,22 toneladas. Después, bueno, vamos sustituyendo y resolvemos el sistema de ecuaciones. Esto está hecho por sustitución, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. La F2 dio eso, la F3 da menos 0,76 y la F1 menos 6,75. Quiere decir que las que estén positivas se están de acuerdo al sentido que nosotros adoptamos, porque nosotros tendríamos de un principio adoptar sentidos. Y las que dan negativas porque los tenemos que dar vuelta. Fíjense, primero habíamos adoptado los sentidos de F3 para arriba, de F2 para arriba, de F1 todos para arriba. Pero ¿qué pasaba? Nos había dado que F3 y F1 eran negativas. Así que F1 no va a ir así, va a ir para abajo. Y F2 sí conserva el signo. Y F3 no va para arriba, va para abajo. ¿Estamos? Y entonces ahí le ponemos los valores en el gráfico este, le damos vuelta a las flechitas y el ejercicio quedó terminado. Acabamos de buscar las fuerzas que pasan por las rectas que nos pidieron, que pueda equilibrar el sistema formado por P1 y por P2. Ahí las corregimos. ¿Ven? Las que dieron negativas, las tachamos y las colocamos con sentido contrario. Para que yo cuando corrija me dé cuenta cómo lo tomaron primero, si no, no voy a saber cómo, si no, no voy a estar seguro si los calcularon bien o mal. Y le pongo el valor positivo, F3 0,76 positivo, pero el menos sirvió para cambiar el sentido a la flecha. F2 había dado positiva, quedó así, entonces igual pongo el valor 8,22 toneladas. Y F1 la tuve que dar vuelta porque había dado negativo y lo pongo con el valor positivo, pero ya al menos lo utilicé para cambiar el sentido de la flecha. Ahí está. Ejercicio terminado.